Y bueno, continuando con nuestro viaje, les queremos contar que anoche estuvimos de rumba en un lugar muy famoso, pues aquí en San Juan de Puerto Rico, que se llama La Placita. Este lugar nos lo recomendó uno de los conductores de los Uber que hemos utilizado. Les contamos que la experiencia es totalmente diferente, es fiesta abierta, la gente está bailando en las calles, pueden comprar su cerveza, su cóctel, tomársela sin ningún problema. Este lugar es una plaza de mercado en el día, pero en la noche, especialmente los fines de semana, lo que es viernes, sábado, estos días es la locura total porque todos abren su establecimiento para vender licor. Nos pareció también muy chévere los precios, nada costosos. Y pues les contamos de una vez, nos quedamos en la parte de condado, aquí es como la zona hotelera, y pues hemos podido disfrutar de muchas cosas caminando, o sea, nos parece que la ubicación está muy estratégica. Esta es una recomendación si ustedes planean venir aquí pues a Puerto Rico. Está más o menos, estamos ubicados casi a 15 minutos pues en carro de lo que es la zona histórica de San Juan. No cuesta mucho el Uber, nos costó como $9. Cada trayecto nos costó $9, o sea, no está grave. Pero por lo menos anoche que fuimos a la placita, pudimos seguir caminando. También hoy visitamos una de las playas de acá, la playa de Condado. Es algo pequeño, pero también nos queda cerca para venir a disfrutar de un día de playa, de broncearse, todo muy chévere. Otra recomendación, y siento que ha sido perfecto para nosotros, es que escogimos un hotel que incluía el desayuno y pues realmente sí hemos ahorrado un poco de dinero, pues más o menos un plato de comida está entre $15 en adelante. Claramente cuando uno está reservando, está buscando, pues se va a notar algo la diferencia de precio, pero nos parece que es una ventaja, además que si uno no quiere salir a buscar desayuno, ya de una vez ahí lo tienes y están de muy buena calidad, a mi parecer. Algo que nos gusta mucho de esta zona es que está casi a una cuadra de la playa, bueno, donde nos estamos hospedando, entonces sí está pues perfecto. Sí, pues estuvimos en esa playa, ahí es como un poco más fuerte los viajes, más, o sea, no es tan tranquila, pero pues hay dos opciones, ya simplemente caminar unos cuantos minutos, una playa más tranquila, o si quieren estar ya en la playa ahí cerca del hotel, otra muy buena opción. En sí Puerto Rico pues es una isla grande, entonces pues si quieren también rentar un carro está bien, porque pues si quieren recorrer ya toda la isla, pues ya es opcional. Pero eso tienes toda la razón, porque no es solo esta parte lo turístico lo que hay que conocer, hay muchas partes que conocer, pero pues a nuestra manera de ver sale mejor alquilar un carro que estar pagando Uber, porque hay zonas muy alejadas y ahí sí puede costar un buen dinero. Esto de la renta del carro sí es importante, ya si quieren recorrer como partes alejadas de lo que es San Juan, pues porque realmente el transporte público aquí no es nada eficiente. En los diferentes recorridos que hemos hecho, no hemos visto un bus de aquí de la ciudad. También pues para que ustedes sepan, dicen, no nos consta, que el servicio de taxi es mucho más costoso que el Uber, pero pues habría que probar para comprobar esto, pero no lo hemos hecho hasta el momento. Según los locales, Puerto Rico es un lugar apropiado para cualquier mes del año, porque siempre tienen pues como una temperatura promedio. Entonces digamos ahorita que estamos en Chicago en invierno, pues está muy frío y aquí está realmente bien caliente, entonces me imagino que en verano aquí será más caliente. Bueno, mi gente, seguimos con este maravilloso viaje. En este momento nos encontramos en una de las partes más naturales que se llama Las Painas. Este lugar está un poco retirado de San Juan, por lo cual tuvimos que rentar un carro para llegar hasta acá, más o menos manejando a 1 hora. Bueno, y no es todo siempre es color de rosa. Les contamos que teníamos reservado un carro en una empresa y fuimos y nos dijeron no hay carros disponibles. Entonces nos tocó ponernos a buscar por todo lado, pero afortunadamente ahí cruzando la calle encontramos un sitio donde alquiler y nos fue muy sencillo. Decidimos alquilar el carro por 2 días, cada día nos salía a $50, más pues los seguros, impuestos y todo lo que hay que pagar. En total nos salió en $180 los 2 días. Nos parece que vale la pena porque, como lo decíamos hace un momento, tuvimos que transportarnos y movernos muy lejos. Si hubiéramos decidido tal vez tomar un Uber, el promedio del rey es de $70, $60 como mínimo, entonces pues nos sale mejor el carro y nos podemos mover a donde queramos.
Y bueno, y en este lugar donde estamos en Las Pailas, le pagamos al señor, pues aquí atrás pueden ver un parking, simplemente $5. Está súper el lugar, así que acompáñenos a explorar. Bueno, y ya entrando vemos un caminito, simplemente hay que seguirlo para llegar pues al lugar. Traigan su traje de baño, por supuesto, y unos buenos tenis porque se pueden resbalar. Nos explicaba el señor que aquí muy cerca, de hecho desde aquí ya se ve al fondo, ya les mostramos más, está el primer punto, pero si uno quiere conocer otra cascada debe irse río abajo, ya es para quien lo quiera hacer, aventureros, espíritus de aventureros lo pueden hacer. Allá donde se ven esas personas, uno se puede, pues escala un poquito más y se puede lanzar como tipo rodadero en estas aguas. Y bueno, mi gente, continuando nuestro recorrido en esta maravillosa isla, hay un lugar imperdible y es el Yunque. Está a solo 15 minutos, casi 20 minutos desde el punto donde veníamos, del rodadero de piedra, que la pasamos muy chévere, nos parece que es un lugar imperdible, solo cuesta $8 la entrada por adulto y además incluye el parqueadero. Este bosque tropical es el más lluvioso del mundo y además es uno de los más importantes de Estados Unidos. Así que acompáñenos en esta travesía. Y bueno, ya aquí en el centro de visitantes hay pues información del lugar, por supuesto, y también encontramos la famosa cotorra puertorriqueña. Se caracteriza por tener en su pico como rojito, y pues vamos a ver si sí es verdad. Está muy interactiva esta zona ahí para aprender, para conocer por lo menos. Si esto se está haciendo, puedes ponerle esta lupa y si quieres algo de descripción, aquí en todos los puestos están dando información acerca de lo que están mostrando de los bosques. En este lugar también hay una plazoleta de comidas aquí atrás, entonces por si tienen hambre es una buena opción. Puede que el recorrido tome mucho tiempo, pero dice que es comida típica puertorriqueña, entonces se pueden almorzar ahí bien rico, algo típico, algo conocido de la región. Bueno, y ya este es el camino para la vereda de Explora y Descubre, entonces vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, mi gente, les contamos que está una caminata muy natural, muchas matas, muchos árboles, algo como muy relajante. Las personas que tienen niños también el lugar está adecuado para que puedan pues caminar así con los niños, entonces sin ningún problema. Hay sí algunos senderos algo inclinados, pero pues no es tan grave. Además, bueno, contamos con la fortuna de un buen clima, así que no está tedioso ni sofocante para venir a ver todas estas vistas. Está perfecto para conectarse con la naturaleza este lugar. Bueno, después de este recorrido, pues sí nos relajamos un poco. También les queremos contar que hay otras cascadas dentro de este mismo Parque El Yunque, pero hay que manejar más o menos de 10 a 15 minutos. El nombre de las cascadas es La Coca y La Mina, ya es opcional si quieren ir a tomarse otro baño. Dicen, escuchamos o nos enteramos que algunas de estas tienen el agua un poco más fría. Y también es un poco más llena que a la que ya les acabamos de mostrar, entonces pues ya es lo que ustedes quieran hacer. Lo que mejor se les acomode, pero recomendadísimo este sitio, muy tranquilo, muy chévere, buen sonido de naturaleza, pajaritos, todo. Nos gustó muchísimo este lugar y por supuesto que volveríamos.
Elegimos este lugar para almorzar porque estaba muy recomendado en TripAdvisor y otros pues bloggers de comida y eso, entonces estuvo muy delicioso. La experiencia muy diferente, es como venir por la carretera y a orillarse a comer. La comida muy rica, nos pareció muy chévere. Yo pedí costillas de cerdo o lechón, o le pidió pollo asado, mofongo, arroz con gandules, que está súper popular, nos ha gustado muchísimo. Y no, pues nos gustó muchísimo, totalmente diferente la experiencia, sí, nada gourmet, nada especial, pero el sabor de la comida, increíble. Tal cual es la comida local, que es lo que siempre decimos que es la idea de probar cuando uno va de viaje. Entonces, recomendadísimo y además que, ¿cuánto nos costó todo? Menos de $30. Menos de $30. Los dos con bebidas y todo, entonces. Excelente, recomendadísimo, ahí les dejamos la ubicación para que vengan y lo visiten. Y bueno, mi gente, ya para terminar este recorrido nos hemos venido para una de las playas muy cerca de donde nos estamos hospedando, se llama Playa Verde. Playa Isla Verde. Ok, perfecto. Playa Isla Verde queda muy cerca del aeropuerto. Pues vinimos ya a disfrutar del atardecer. Esperamos que no llueva porque está un poquito opaco. Pero bueno, vale mucho la pena, nos está pareciendo más tranquila que las playas que visitamos cerca al hotel. Esperamos les haya gustado este día y las actividades que hicimos hoy y para que se animen a venir a Puerto Rico. También los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, para que nos dejen un like en este video. Vamos a subir otros videos de nuestra experiencia aquí en Puerto Rico. No olviden compartirlo con nuestro amigo viajero. Suscríbanse a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Living the North. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos.